Durante meses, fingió no escuchar nada. Sonrió, observó, esperó. El día que recuperó la audición en secreto, no buscaba venganza, solo quería la verdad. Y lo que escuchó dentro de su propia casa le destrozó el alma para siempre. Marcos Ferreira siempre creyó que el éxito se medía en cifras, en contratos firmados, en edificios con su nombre grabado en la entrada, en cuentas bancarias que crecían mientras él dormía. A los 52 años, había construido un imperio desde cero. Nadie le regaló nada. Nadie le tendió la mano cuando era un muchacho flaco que cargaba cajas en el mercado central para pagar sus primeros estudios. Y ahora, sentado en la cabecera de una mesa de roble que costaba más que la casa donde creció, Marcos pensaba que lo tenía todo. Una esposa hermosa, una madre orgullosa, una empresa sólida, un nombre respetado. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que todo puede cambiar en un segundo. Fue un martes por la tarde. Marcos conducía de regreso a casa después de una reunión con inversionistas extranjeros. El tráfico estaba denso, como siempre a esa hora. Iba pensando en los números del trimestre, en las nuevas oficinas que planeaba abrir en el centro financiero. Su teléfono sonó. Era Isabela. «¿A qué hora llegas, mi amor? La cena está casi lista». «En 20 minutos, corazón. Ya estoy cerca. Te espero. Te preparé ese arroz con mariscos que tanto te gusta». Marcos sonrió. Después de 18 años de matrimonio, Isabela seguía siendo la mujer que lo hacía sonreír con las cosas más simples. No necesitaba joyas ni viajes lujosos. Le bastaba una cena en casa, una copa de vino, una conversación tranquila en el balcón mientras la ciudad se apagaba. «Gracias, mi vida. Ya llego». Colgó el teléfono. Subió el volumen de la radio. Una canción vieja, de esas que le recordaban los primeros años con Isabela, cuando no tenían nada y lo tenían todo. No vio el camión. No lo vio porque venía por el punto ciego, porque el conductor se pasó la luz roja, porque en esta vida las tragedias no avisan. El impacto fue brutal. El auto de Marcos giró 2 veces antes de estrellarse contra una barrera de concreto. Los vidrios explotaron. El metal se retorció como papel. Y después, solo hubo silencio. Un silencio absoluto. Marcos despertó 3 días después en una habitación blanca. Lo primero que vio fue una luz fluorescente que le lastimaba los ojos. Lo segundo fue el rostro de Isabela, sus ojos hinchados, sus labios moviéndose sin parar. Pero lo que más lo desconcertó fue que no escuchaba nada. Veía a Isabela hablar, veía sus lágrimas, veía sus manos tomando las suyas con fuerza, pero no oía ni una sola palabra. Intentó hablar. Le salió un sonido extraño, como si su propia voz viniera de otro cuerpo. «No te escucho», dijo, sin saber si lo estaba diciendo o gritando. «Isabela, no te escucho». Ella se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de un dolor tan profundo que Marcos lo sintió en el pecho como un golpe. Isabela se inclinó sobre él. Lo abrazó con tanta fuerza que las máquinas conectadas a su cuerpo empezaron a hacer ruido que él no podía oír. Los médicos explicaron todo con gestos, con palabras escritas en una tablet que le acercaban a la cara. El impacto había provocado un daño en su sistema auditivo. La pérdida podría ser temporal o permanente. No había certeza. El cuerpo humano, le escribieron, a veces se recupera de formas que la medicina no puede predecir. Pero también a veces no se recupera. Marcos leyó esas palabras 3 veces. Temporal o permanente. 2 opciones, y entre ellas, un abismo. Cuando doña Lucía llegó al hospital, Marcos la vio envejecer 10 años en un instante. Su madre, esa mujer fuerte que lo crió sola, que trabajó en 3 empleos distintos para que él pudiera estudiar, que nunca se quejó de nada, entró a la habitación con los hombros caídos y los ojos rojos. Marcos no necesitaba oírla para saber lo que estaba diciendo. Conocía cada gesto de esa mujer. Conocía la forma en que apretaba los labios cuando quería ser fuerte, la manera en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nerviosa, el temblor casi imperceptible de su mentón cuando estaba a punto de quebrarse. Doña Lucía se sentó junto a su cama, le tomó la mano y no la soltó durante horas. Isabela estaba al otro lado. Las 2 mujeres más importantes de su vida, una a cada lado de la cama, sosteniéndolo en un silencio que ahora era el único lenguaje que Marcos entendía. Las semanas siguientes
fueron un aprendizaje brutal. Marcos volvió a casa, pero la casa ya no era la misma. O tal vez era él quien había cambiado. Cada habitación que antes estaba llena de sonidos, el crujir de la madera bajo sus pasos, el murmullo de la televisión en la sala, el canto de los pájaros en el jardín, ahora era un escenario mudo, como una película sin audio, como un sueño del que no podía despertar. Isabela se convirtió en su traductora. Le escribía notas en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Le explicaba las llamadas, las reuniones, las noticias. Marcos la miraba escribir con esa letra elegante y pensaba que se había casado con la mujer correcta. Que el destino, a pesar de haberle quitado el sonido, le había dado a cambio la compañera perfecta. Doña Lucía se mudó a la casa. Para ayudar, escribió en el cuaderno de notas. Marcos no se opuso. Tener a su madre cerca le daba una paz que no sabía que necesitaba. Doña Lucía cocinaba sus platos favoritos, organizaba sus medicinas, se sentaba con él en el jardín todas las tardes. No necesitaban hablar. Nunca lo necesitaron. Entre ellos, el amor siempre se expresó en silencios cómplices, en miradas que decían más que cualquier palabra. Santiago Paredes, su socio desde hacía 15 años, asumió temporalmente la dirección de la empresa. Marcos confiaba en Santiago como en un hermano. Habían empezado juntos, habían pasado noches enteras trabajando en proyectos que todos decían que eran imposibles. Habían celebrado cada victoria y sobrevivido cada derrota. Santiago le mandaba reportes escritos cada semana, números, gráficos, resúmenes. Todo parecía en orden. Don Jacinto, su chofer desde hacía más de una década, lo llevaba a sus citas médicas sin falta. Cada mañana, el hombre de pelo canoso y manos grandes lo esperaba junto al auto con una sonrisa tranquila. Jacinto no intentaba comunicarse con gestos exagerados ni lo trataba como si fuera frágil. Simplemente estaba ahí, como siempre. Y Marcos agradecía eso más de lo que podía expresar. Rosario, la mujer que se encargaba de la casa desde hacía años, fue la única que no cambió su forma de actuar. Seguía limpiando con la misma dedicación. Seguía tarareando canciones que Marcos ya no podía escuchar, pero que reconocía por el movimiento de sus labios. A veces, Rosario lo miraba con una expresión extraña, como si quisiera decirle algo pero no supiera cómo. Marcos lo notaba, pero no le daba importancia. La mujer siempre fue un poco tímida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Marcos aprendió a leer labios con una dedicación obsesiva. Pasaba horas frente a la televisión con subtítulos, practicando. Estudiaba los movimientos de cada persona a su alrededor. Descubrió que los labios dicen más que palabras. Dicen intenciones. Dicen verdades que la voz a veces disfraza. Y fue precisamente en ese ejercicio silencioso donde empezó a notar las primeras grietas. Pequeñas cosas. Detalles que antes se habrían perdido en el ruido cotidiano, pero que ahora, en el silencio absoluto de su mundo, brillaban como señales de advertencia. Isabela hablaba por teléfono, y cuando notaba que él la observaba, colgaba rápidamente y le sonreía. Una sonrisa que antes le parecía natural, pero que ahora tenía algo que no podía definir. Algo forzado, algo que no encajaba. Doña Lucía e Isabela conversaban mucho. Demasiado. Marcos las veía en la cocina, en el jardín, en el pasillo, siempre hablando en voz baja, siempre deteniéndose cuando él aparecía. Le escribían en el cuaderno. Estábamos hablando de la cena. Estábamos planeando tu cumpleaños. Estábamos organizando la visita del médico. Siempre había una explicación razonable. Siempre. Pero Marcos Ferreira no había construido un imperio siendo ingenuo. Una tarde, sentado en su estudio, revisando los reportes que Santiago le había enviado, Marcos encontró algo que no cuadraba, un movimiento financiero que no reconocía, una transferencia significativa desde la cuenta de la empresa a una cuenta que no estaba en los registros habituales. Marcos revisó los documentos 2 veces, 3 veces. No era un error. Alguien había autorizado esa transferencia, y no había sido él. Tomó el cuaderno y escribió una nota para Isabela. ¿Sabes algo sobre esta transferencia? Isabela leyó la nota. Y por primera vez en meses Marcos vio algo en sus ojos que lo dejó helado. No fue sorpresa, no fue confusión, fue miedo. Solo duró un segundo.
Isabela se recompuso inmediatamente, sonrió con esa sonrisa perfecta y escribió en el cuaderno: «Debe ser algo de Santiago. Pregúntale a él, mi amor». Marcos asintió. Cerró el cuaderno. La besó en la frente. Pero esa noche, acostado en la oscuridad de su habitación, con Isabela dormida a su lado, Marcos Ferreira sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era dolor, no era tristeza, era algo más peligroso. Era duda. Y la duda, una vez que entra en el corazón de un hombre, no descansa hasta encontrar la verdad. Lo que Marcos no sabía era que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Tan cerca que dormía en su misma cama, cocinaba en su misma cocina y lo besaba en la frente cada noche antes de apagar la luz. Marcos siempre pensó que escuchar era un sentido pasivo, algo que simplemente ocurría, como respirar. No hacías nada para oír el canto de un pájaro, el motor de un auto, la risa de tu esposa. Los sonidos llegaban solos y tu cerebro los procesaba sin esfuerzo. Pero ahora que el silencio era su única compañía, Marcos descubrió algo que cambió para siempre su forma de entender el mundo. Cuando no puedes oír, empiezas a ver de verdad. Los primeros 3 meses después del accidente fueron un ejercicio de adaptación. Marcos aprendió a moverse en un mundo sin sonido, a depender de sus ojos para entender lo que antes sus oídos hacían automáticamente. Aprendió que las personas dicen mucho más con el cuerpo que con la boca, que una mirada hacia el suelo significa vergüenza, que unos hombros tensos significan incomodidad, que una sonrisa que no llega a los ojos no es una sonrisa, es una máscara. Y las máscaras, en el silencio, se notan mucho más. Fue un lunes por la mañana cuando Marcos decidió que necesitaba respuestas. La transferencia que había encontrado en los reportes de Santiago no le dejaba dormir. No era solo el dinero, que era una cantidad considerable, sino la reacción de Isabela. Ese destello de miedo en sus ojos. Ese segundo en que su esposa pareció otra persona antes de recomponer su sonrisa perfecta. Marcos se levantó temprano, se vistió con cuidado y bajó al comedor. Isabela ya estaba ahí preparando el desayuno. Llevaba el cabello recogido y un delantal azul que le quedaba un poco grande. Se veía hermosa, como siempre. Cuando lo vio bajar, le dedicó una sonrisa amplia y le señaló la mesa, donde ya estaba servido su café con 2 tostadas y un plato de fruta. Marcos se sentó, tomó el cuaderno que siempre estaba sobre la mesa y escribió: «Voy a ir a la empresa hoy». Isabela leyó la nota. Su sonrisa no desapareció, pero algo cambió en su expresión. Un movimiento casi imperceptible en la comisura de sus labios. Un parpadeo más largo de lo normal. Marcos lo vio todo. Ella tomó el cuaderno y escribió: «¿Estás seguro, mi amor? El doctor dijo que necesitas descansar». Marcos escribió: «Llevo 4 meses descansando. Necesito volver». Isabela lo miró durante un momento largo. Luego asintió con la cabeza. Se acercó a él y le besó la mejilla. Escribió en el cuaderno: «Le aviso a Santiago para que te espere». Marcos observó cómo Isabela salía del comedor con su teléfono en la mano. La vio marcar un número mientras caminaba por el pasillo. Vio cómo sus labios se movían rápidamente, con urgencia, pero estaba demasiado lejos para leer lo que decía. Don Jacinto lo esperaba junto al auto como cada mañana. El hombre de pelo canoso le abrió la puerta con la misma tranquilidad de siempre. No le hizo gestos exagerados, no lo trató con lástima. Simplemente le dio un apretón de manos firme y una palmada en el hombro. Marcos lo agradeció en silencio. Durante el camino a la empresa, Marcos miró por la ventana. La ciudad se movía a su alrededor como una película muda. Gente caminando, autos frenando, semáforos cambiando de color. Todo en un silencio perfecto. Marcos se preguntó cuántas cosas había dejado de ver en su vida por estar demasiado ocupado escuchando. Cuando llegaron al edificio corporativo, Marcos sintió algo extraño en el estómago. No era miedo, era anticipación. Como si supiera que lo que iba a encontrar dentro de esas paredes cambiaría algo fundamental. Santiago lo recibió en la entrada con un abrazo fuerte. Su socio tenía los ojos un poco cansados y una barba de varios días que le daba un aspecto diferente al que Marcos recordaba. Santiago siempre fue un hombre impecable, de traje perfecto y corbata bien anudada. Verlo así, un poco desaliñado, un poco agotado, le llamó la atención.
Santiago sacó su teléfono y le escribió un mensaje que le mostró en la pantalla. «Qué bueno verte aquí, hermano. Te he extrañado. La empresa te necesita». Marcos asintió y le dio otra palmada en el hombro. Caminaron juntos hacia la oficina principal. A medida que avanzaban por los pasillos, los empleados los saludaban con gestos amables, con sonrisas, con inclinaciones de cabeza. Marcos les devolvía el saludo uno por uno, pero notó algo que no esperaba. Algunos lo miraban con una expresión que no era solo respeto. Era algo más, algo que se parecía a la compasión, o peor, a la lástima. Marcos Ferreira había construido esa empresa con sus propias manos. Cada uno de esos empleados tenía trabajo gracias a él, gracias a sus noches sin dormir, a sus decisiones arriesgadas, a su visión. Y ahora lo miraban como si fuera un hombre terminado, como si la pérdida de un sentido significara la pérdida de todo lo demás. Eso le dolió más que el accidente. Se sentó en su oficina, en esa silla de cuero que había ocupado durante 15 años. Todo estaba igual. Los mismos cuadros en la pared, las mismas fotos familiares en el escritorio, la misma vista de la ciudad a través del ventanal. Pero algo se sentía diferente, como si alguien hubiera movido los muebles un centímetro, lo suficiente para que todo pareciera familiar pero ligeramente fuera de lugar. Santiago se sentó frente a él y le mostró en la pantalla de una laptop los números del último trimestre. Todo parecía estable. Los ingresos habían bajado un poco, lo cual era normal considerando la situación, pero no había nada alarmante. Santiago le explicaba cada gráfico con paciencia, señalando los números con el dedo, escribiéndole notas cuando algo era demasiado complejo para explicar con gestos. Marcos lo dejó hablar. Lo dejó mostrar sus gráficos y sus números, y mientras Santiago explicaba, Marcos observaba. No los números, a Santiago. Vio cómo su socio evitaba mirarle directamente a los ojos cuando hablaba de ciertos proyectos. Vio cómo sus manos temblaban ligeramente cuando pasaba a la sección de gastos operativos. Vio cómo saltaba rápidamente ciertas páginas del reporte, como si no quisiera que Marcos se detuviera demasiado en ellas. Marcos tomó el cuaderno y escribió: «¿Y la transferencia del mes pasado? La que fue a una cuenta que no reconozco». Santiago leyó la nota. Y en ese momento, Marcos vio exactamente la misma reacción que había visto en Isabela. No fue sorpresa, no fue confusión. Fue ese destello rápido, casi invisible, de alguien que ha sido descubierto. Pero Santiago se recuperó más rápido que Isabela. Sonrió con naturalidad y escribió en el cuaderno: «Ah, eso. Fue un pago adelantado a un proveedor nuevo. Te lo iba a comentar, pero no quise molestarte durante tu recuperación. Todo está documentado». Marcos asintió lentamente. Cerró el cuaderno. No dijo nada. No escribió nada. Solo asintió. Pero dentro de su cabeza, una alarma que no necesitaba sonido empezó a encenderse. Dos reacciones iguales. Dos personas diferentes. La misma fracción de segundo de miedo antes de la sonrisa tranquilizadora. Marcos no era un hombre impulsivo. No había llegado hasta donde estaba tomando decisiones precipitadas. Así que decidió hacer lo que mejor sabía hacer: observar, esperar, recopilar información antes de actuar. De regreso a casa, Marcos le pidió a don Jacinto que se detuviera en una librería. Compró 3 cuadernos nuevos, gruesos, de pasta dura. En la portada del primero escribió una sola palabra: observaciones. Esa noche, mientras Isabela preparaba la cena y doña Lucía veía la televisión en la sala, Marcos se encerró en su estudio y empezó a escribir. Anotó todo lo que había observado desde que perdió la audición. Las conversaciones interrumpidas, las sonrisas forzadas, las llamadas telefónicas urgentes, la transferencia inexplicable, las reacciones idénticas de Isabela y Santiago. Una por una, las pequeñas irregularidades formaron un patrón. Y el patrón le decía algo que su corazón no quería aceptar. Alguien estaba haciendo cosas a sus espaldas. Y más de una persona lo sabía. A la hora de la cena, Marcos bajó al comedor con su mejor cara. Se sentó junto a Isabela, le tomó la mano y le sonrió con ternura. Isabela le devolvió la sonrisa y le escribió en el cuaderno: «¿Cómo te fue en la empresa?». Marcos escribió: «Bien. Santiago tiene todo bajo control». Isabela asintió con alivio visible. Doña Lucía, sentada al otro extremo de la mesa,
Los miraba con una expresión serena. Marcos la observó con atención. Su madre comía en silencio, con la vista fija en el plato, levantando los ojos de vez en cuando para mirar a Isabela. Y en esas miradas, Marcos detectó algo que lo desconcertó. No era complicidad, no era acuerdo, era vigilancia. Doña Lucía miraba a Isabela como quien vigila a alguien en quien no confía del todo. Marcos sintió un escalofrío. ¿Su madre sospechaba algo también? ¿O era parte de lo que estaba ocurriendo? Después de la cena, Marcos salió al jardín. Se sentó en el banco de piedra junto a la fuente que ya no podía oír. La noche estaba fresca, y el cielo se veía más claro que de costumbre. Cerró los ojos e intentó recordar cómo sonaba el agua cayendo sobre las piedras. No pudo. El recuerdo del sonido ya empezaba a borrarse, como una fotografía que se desvanece con el tiempo. Cuando abrió los ojos, Rosario estaba de pie frente a él. La mujer lo miraba con esa expresión que Marcos ya había notado antes. Esa mezcla de preocupación y algo más. Algo que parecía urgencia. Rosario levantó las manos y empezó a hacer gestos. No era lenguaje de señas formal. Era su propia forma de comunicarse. Señaló hacia la casa. Luego se llevó la mano al oído. Después hizo un gesto con los dedos como si contara dinero. Finalmente, se llevó el dedo índice a los labios. Silencio. Marcos la miró con atención. Rosario tenía los ojos húmedos. Repitió los gestos una vez más, con más énfasis. Casa, oído, dinero, silencio. Luego, escuchó pasos acercándose desde la cocina. Rosario se enderezó inmediatamente, sacó un trapo del bolsillo de su delantal y empezó a limpiar el banco de piedra, como si eso fuera todo lo que estaba haciendo. Isabela apareció en la puerta del jardín con una cobija en las manos. «Hace frío, mi amor», leyó Marcos en sus labios mientras ella le ponía la cobija sobre los hombros. Marcos le sonrió, le tomó la mano, la besó, pero sus ojos buscaron a Rosario, que ya se alejaba hacia la cocina con la cabeza baja. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Acostado en la oscuridad, con el peso del silencio sobre su pecho, repasó los gestos de Rosario una y otra vez. Casa, oído, dinero, silencio. ¿Qué estaba tratando de decirle? ¿Qué sabía Rosario que los demás no querían que él supiera? Marcos giró la cabeza y miró a Isabela dormida a su lado. Su respiración era tranquila, su rostro relajado. Se veía en paz, se veía inocente. Se veía como la mujer de la que se había enamorado 18 años atrás. Pero Marcos ya había aprendido algo fundamental en estos meses de silencio. Las apariencias, cuando no tienen sonido que las acompañe, pierden su poder de convicción. Al día siguiente, Marcos tenía una cita médica programada con el especialista que había llevado su caso desde el accidente. El doctor León Castillo era un hombre tranquilo, de lentes redondos y manos firmes. Marcos confiaba en él. Era uno de los pocos profesionales que no lo trataba con lástima, sino con respeto y honestidad. Don Jacinto lo llevó a la clínica temprano. Marcos entró solo al consultorio. Se sentó frente al doctor y esperó. El doctor Castillo le hizo los exámenes de rutina, revisó los resultados anteriores, tomó notas en su computadora. Después de varios minutos, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y miró a Marcos directamente a los ojos. Tomó un papel y escribió con letra clara y grande. Marcos, tus estudios muestran algo que quiero que entiendas bien. Hay señales de recuperación. Tu sistema auditivo está respondiendo al tratamiento. No puedo darte una fecha exacta, pero hay una posibilidad real de que recuperes parte significativa de tu audición en los próximos meses. Quiero que vengas cada 2 semanas para monitorear el progreso. Marcos leyó el papel 3 veces. Recuperación. Posibilidad real. Próximos meses. Sintió que algo se encendía dentro de su pecho. No era alegría exactamente. Era algo más complejo. Porque junto con la esperanza de volver a escuchar, llegó otra idea. Una idea que se instaló en su mente como una semilla que ya no podía ser ignorada. Si su audición estaba volviendo, no tenía que contárselo a nadie. No todavía. No hasta saber la verdad. Marcos miró al doctor Castillo y por primera vez en meses, tomó el papel y escribió una petición que cambiaría el rumbo de todo. Doctor, le pido algo. Si mi audición mejora, quiero que quede entre nosotros. No le diga a nadie, ni a mi esposa, ni a mi madre, a nadie. ¿Puedo contar con su discreción?
El doctor Castillo lo miró durante un momento largo. Luego asintió lentamente. Y en ese consultorio silencioso, bajo la luz fría de una tarde cualquiera, Marcos Ferreira tomó la decisión que lo cambiaría todo. No iba a buscar venganza. No iba a confrontar a nadie. Iba a escuchar. Y esta vez, iba a escuchar la verdad. Pasaron 2 semanas desde aquella visita al doctor León Castillo. 2 semanas en las que Marcos Ferreira vivió una doble vida dentro de su propia casa. Por fuera, seguía siendo el mismo hombre silencioso, dependiente de cuadernos y gestos, agradecido con cada persona que lo rodeaba. Por dentro, estaba más alerta que nunca, y su cuerpo empezó a darle señales. Fue algo sutil al principio, como un zumbido lejano que aparecía y desaparecía sin aviso. Marcos estaba sentado en su estudio una tarde, leyendo los reportes de la empresa, cuando sintió algo que lo hizo detener la respiración. Un sonido, débil, casi imaginario, como si alguien hubiera encendido una radio al otro lado de una pared gruesa. No podía distinguir palabras, no podía identificar qué era, pero estaba ahí. Un murmullo, una vibración que su cerebro reconocía como algo que había perdido. Marcos cerró los ojos y se quedó inmóvil. El sonido desapareció tan rápido como llegó, pero la sensación permaneció, como cuando sientes la primera gota de lluvia en la piel y sabes que viene la tormenta. No le dijo nada a nadie. En su siguiente visita al doctor Castillo, el especialista confirmó lo que Marcos ya sospechaba. Le escribió en el papel con su letra clara: «Tu audición está regresando, lentamente, pero de forma constante. Primero percibirás sonidos graves, luego medios, y eventualmente agudos. Es un proceso gradual. Pueden pasar semanas antes de que puedas distinguir palabras con claridad». Marcos leyó el papel y sintió que el corazón le latía con fuerza. Luego escribió: «¿Recuerda lo que le pedí?» El doctor Castillo asintió con solemnidad. «Nadie lo sabrá por mí, Marcos. Tienes mi palabra». De regreso a casa, Marcos miró por la ventana del auto con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Esperanza, porque el mundo del sonido estaba volviendo a él. Miedo, porque no sabía qué iba a escuchar cuando finalmente pudiera. Y una determinación fría, calculada, que le recordaba al hombre que había sido antes del accidente. El hombre que construyó un imperio observando lo que otros pasaban por alto. Don Jacinto conducía en silencio, como siempre. Marcos lo miró por el espejo retrovisor. El viejo chofer tenía los ojos fijos en el camino, las manos firmes en el volante. Había algo reconfortante en la presencia de Jacinto. Era el único que no había cambiado, el único que lo trataba exactamente igual que antes. Marcos tomó su cuaderno y escribió una nota que le pasó por el asiento. «Jacinto, ¿todo bien en la casa mientras estoy en mis citas?» Don Jacinto leyó la nota en un semáforo. Lo miró por el espejo con una expresión que Marcos no supo descifrar. Luego asintió lentamente con la cabeza, pero no escribió nada de vuelta. Y algo en la forma en que apretó el volante le dijo a Marcos que la respuesta real era mucho más complicada que un simple gesto afirmativo. Esa noche, durante la cena, Marcos puso en práctica una estrategia que había estado planeando durante días. En lugar de sentarse en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa, se sentó en una silla lateral, más cerca de la cocina. Le explicó a Isabela con una nota: «Me duele un poco la espalda. Esta silla es más cómoda». Isabela no le dio importancia. Pero la razón real era otra. Desde esa posición, Marcos podía ver directamente el pasillo que conectaba el comedor con la sala. Y más importante aún, podía observar los rostros de Isabela y doña Lucía sin que ellas notaran que las estaba estudiando. La cena transcurrió con normalidad aparente. Isabela sirvió la comida con su eficiencia habitual. Doña Lucía comió despacio, como siempre, masticando cada bocado con esa paciencia que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. Rosario iba y venía de la cocina trayendo platos y retirando los vacíos. Fue cuando Rosario se acercó a retirar el plato de Isabela que Marcos lo vio. Isabela le dijo algo a Rosario. Marcos no pudo leer sus labios completamente porque Isabela giró la cabeza en el último momento, pero alcanzó a distinguir 2 palabras que le helaron el alma. «Esta semana». Rosario bajó la mirada inmediatamente. Recogió el plato con manos que temblaban ligeramente y se fue a la cocina sin mirar a nadie. Marcos siguió comiendo como si nada hubiera pasado.
Le sonrió a Isabela cuando ella le ofreció más agua. Le escribió una nota cariñosa a doña Lucía preguntándole cómo había dormido. Fue el esposo perfecto, el hijo perfecto. Pero dentro de su pecho, algo se estaba rompiendo. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia extrema. Marcos se dedicó a observar con la precisión de un relojero. Llevaba su cuaderno de observaciones a todas partes, escondido dentro de un libro grueso que fingía leer. Cada noche, cuando todos dormían, sacaba el cuaderno y anotaba todo lo que había visto durante el día. Martes. Isabela habló por teléfono durante 40 minutos en el jardín. Cuando entré, colgó inmediatamente. Me dijo que hablaba con su hermana. Su hermana vive en otra ciudad y normalmente solo la llama los domingos. Miércoles. Santiago vino a la casa a traer documentos. Habló con Isabela en la sala durante 20 minutos antes de subir a mi estudio. Cuando le pregunté de qué hablaron, Isabela escribió: de la empresa, mi amor. Nada importante. Santiago escribió exactamente lo mismo cuando le pregunté por separado. La misma frase, las mismas palabras, como si la hubieran ensayado. Jueves. Doña Lucía y Rosario tuvieron una conversación intensa en la cocina. Cuando me acerqué, mi madre cambió inmediatamente de expresión y me sonrió. Rosario se fue por la puerta trasera sin mirarme. Viernes. Encontré un sobre abierto en el escritorio de Isabela. Dentro había documentos de la empresa que ella no debería tener. Documentos que solo Santiago y yo manejamos. Los puse en su lugar exacto y no dije nada. El patrón se hacía cada vez más claro y cada vez más doloroso. Una mañana, mientras Isabela estaba en el supermercado y doña Lucía descansaba en su habitación, Marcos bajó a la cocina. Rosario estaba ahí, lavando los platos del desayuno. La mujer lo vio entrar y se tensó visiblemente, como un animal que presiente el peligro. Marcos se acercó despacio, sacó su cuaderno y escribió con letra grande: Rosario, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué está pasando en esta casa? Rosario leyó la nota. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Miró hacia la puerta, luego hacia las ventanas, como asegurándose de que estaban solos. Luego tomó el cuaderno con manos temblorosas y escribió con una letra irregular, de alguien que no está acostumbrada a expresarse por escrito: Señor Marcos, yo no sé mucho, solo sé lo que veo y escucho. La señora Isabela y el señor Santiago hablan mucho. Hablan de la empresa, hablan de usted. La señora Isabela dice que usted ya no puede manejar nada, que es mejor que otra persona se encargue, que es por su bien. Marcos leyó esas palabras y sintió como si alguien le hubiera arrancado algo del pecho. No era el contenido lo que más dolía, era la frase final: por su bien. Las decisiones más crueles de la historia se han tomado bajo esa bandera. Por tu bien te miento. Por tu bien te quito lo que es tuyo. Por tu bien te convierto en un hombre invisible dentro de tu propia vida. Escribió de vuelta. ¿Y mi madre? ¿Doña Lucía sabe algo? Rosario dudó. Se mordió el labio. Luego escribió: su mamá no está de acuerdo con todo. Yo la he visto discutir con la señora Isabela. Pero la señora Isabela le dice que es lo mejor para usted, que usted necesita descansar, que la empresa es demasiada presión. Su mamá a veces le cree y a veces no. Yo creo que su mamá tiene miedo. ¿Miedo de qué? De perderlo a usted, de que la presión de la empresa le haga daño. La señora Isabela le dice que si usted vuelve a trabajar, su salud va a empeorar. Y su mamá lo quiere tanto que prefiere que pierda la empresa antes de que le pase algo a usted. Marcos cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla izquierda. No la limpió. La dejó caer sobre el cuaderno, donde la tinta de las palabras de Rosario se deformó ligeramente. Ahora entendía. Ahora el rompecabezas empezaba a tomar forma. Isabela estaba usando el miedo de doña Lucía como herramienta. Le estaba vendiendo a su madre la idea de que alejarlo de la empresa era protegerlo. Y doña Lucía, esa mujer que había sacrificado toda su vida por su hijo, estaba cediendo porque su amor era más grande que su desconfianza. Y Santiago, su socio, su supuesto hermano, estaba en medio de todo esto, facilitando documentos, autorizando transferencias, preparando el terreno para algo que Marcos todavía no podía ver con claridad, pero que empezaba a imaginar con una precisión que le revolvía el estómago. Marcos abrió los ojos y miró a Rosario. La mujer lloraba en silencio.
con el trapo de cocina apretado entre las manos. Escribió una última nota. Gracias, Rosario. Gracias por ser honesta. Te pido una cosa. No le digas a nadie que hablamos. ¿Puedo confiar en ti? Rosario asintió con la cabeza. Varias veces, con una intensidad que no necesitaba palabras. Marcos le tomó las manos durante un momento. Luego salió de la cocina con paso firme. Esa tarde, sentado en su estudio con la puerta cerrada, Marcos hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Lloró. No con sollozos ni con gritos. Lloró en silencio, como había aprendido a hacer todo en estos meses. Las lágrimas caían sobre las páginas del cuaderno mientras él intentaba procesar lo que estaba descubriendo. La mujer que amaba estaba convenciendo a su madre de que él era incapaz. Su socio estaba moviendo dinero de la empresa sin su autorización. Y todos parecían estar de acuerdo en que Marcos Ferreira, el hombre que había construido todo desde la nada, ya no servía para dirigir su propia vida. Pero lo que más le dolía, lo que realmente le desgarraba el alma, no era la traición en sí, era la forma en que la estaban ejecutando, con sonrisas, con besos en la frente, con platos de comida preparados con cariño, con notas escritas en cuadernos que decían «Te amo», mientras por detrás le arrancaban todo lo que había construido. Marcos se limpió las lágrimas, cerró el cuaderno y lo guardó bajo llave en el cajón de su escritorio. Luego se miró en el espejo que estaba junto a la puerta. Vio a un hombre de 52 años con los ojos rojos y el cabello desordenado. Pero también vio algo más. Vio la misma determinación que tenía a los 20 años, cuando trabajaba cargando cajas en el mercado y juraba que algún día construiría algo grande. No iban a quitarle lo que era suyo, no iban a convertirlo en un fantasma dentro de su propia casa. Iba a recuperar su audición, iba a escuchar cada palabra, cada susurro, cada plan susurrado a sus espaldas. Y cuando tuviera toda la verdad, iba a actuar. No con furia, no con venganza, con la inteligencia que siempre lo había distinguido. Y lo que ninguno de ellos sabía era que esa misma noche, mientras todos dormían, Marcos se sentó en el borde de la cama en la oscuridad y escuchó algo real, algo que hizo que su corazón se acelerara y sus manos empezaran a temblar. Escuchó un susurro. No pudo distinguir las palabras, no pudo saber de dónde venía, pero lo escuchó. Un susurro humano, suave, distante, como una voz que llega desde el fondo de un túnel. Su audición estaba volviendo, y con ella estaba a punto de llegar la verdad que cambiaría todo para siempre. Los sonidos regresaron como fantasmas. Primero fueron los más graves, el golpe de una puerta al cerrarse, el motor del auto de don Jacinto encendiéndose por las mañanas, el ladrido lejano de un perro en el vecindario. Marcos lo recibía en silencio, sin mover un músculo de la cara, sin permitir que nadie notara que algo había cambiado. Era como aprender a vivir de nuevo. Cada sonido que volvía era un regalo y una amenaza al mismo tiempo. Un regalo porque significaba que su cuerpo estaba sanando. Una amenaza porque cada sonido lo acercaba más a una verdad que ya intuía, pero que todavía no había escuchado con sus propios oídos. El doctor Castillo le explicó en su siguiente consulta, siempre por escrito, que el proceso de recuperación era impredecible. Habrá días en que escuches más y días en que todo vuelva a apagarse. Es normal. No te desesperes. Tu cerebro está reconectando caminos que estuvieron interrumpidos. Dale tiempo. Marcos le agradeció con un apretón de manos y una mirada que decía más que cualquier palabra. El doctor entendió. Asintió. El pacto de silencio seguía intacto. En casa, Marcos perfeccionó su actuación. Seguía usando los cuadernos para comunicarse. Seguía pidiendo que le escribieran todo. Seguía con esa expresión serena de hombre resignado a vivir sin sonido. Y mientras tanto, sus oídos iban despertando como un animal que sale lentamente de una cueva después de un largo invierno. Fue un jueves por la tarde, cuando todo cambió. Marcos estaba en su estudio, sentado en el sillón junto a la ventana, con un libro abierto sobre las piernas. La puerta estaba entreabierta. Isabela lo creía dormido, porque había cerrado los ojos al escuchar sus pasos acercarse por el pasillo. Ella se detuvo un momento frente a la puerta, lo miró, y luego siguió caminando hacia la sala. Marcos contó sus pasos. 1,
2, 3, 4, 5. Los escuchó, débiles, amortiguados por la alfombra del pasillo, pero los escuchó. Cada paso de Isabela resonó en sus oídos como una campana distante. Y entonces escuchó algo más. La voz de Isabela, hablando por teléfono. Lejana, distorsionada, como si viniera desde el fondo del agua. Pero era su voz. Después de meses de silencio absoluto, Marcos estaba escuchando la voz de su esposa. No pudo distinguir todas las palabras. Llegaban fragmentadas, como una señal de radio que se pierde y se recupera. Pero algunas frases atravesaron el pasillo con una claridad que le cortó la respiración. Ya casi está listo. Santiago dice que la próxima semana... Silencio. Isabela escuchaba a la otra persona. No sospecha nada. Él confía en mí. Marcos abrió los ojos. El libro se deslizó de sus piernas y cayó al suelo con un golpe suave. Se quedó inmóvil, con las manos agarradas a los brazos del sillón, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse. La empresa necesita una dirección firme. Él ya no puede. Los pasos de Isabela se alejaron hacia otra habitación y la voz se perdió. Marcos se quedó solo en su estudio, temblando. No de frío, no de miedo, de algo que no tenía nombre. Una mezcla de confirmación y derrumbe. Porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es escuchar con tus propios oídos, que la persona que duerme a tu lado está planificando quitarte lo que construiste con tus manos. Se levantó del sillón con las piernas débiles. Caminó hasta el escritorio. Sacó su cuaderno de observaciones del cajón con llave y escribió con una letra que temblaba. Jueves, 4:17 p.m. Isabela habló por teléfono. Mencionó a Santiago. Dijo que yo no sospecho nada. Dijo que la próxima semana algo estará listo. Dijo que confío en ella. Dijo que yo ya no puedo dirigir la empresa. Cerró el cuaderno. Se sentó en la silla del escritorio y se llevó las manos a la cara. Respiró. Una vez, 2 veces, 3 veces. No iba a quebrarse. No ahora. No cuando estaba tan cerca de entender todo el panorama. Marcos Ferreira había sobrevivido a la pobreza, a la falta de oportunidades, a un accidente que le robó un sentido completo. No iba a derrumbarse por las palabras de una mujer, por más que esa mujer fuera el amor de su vida, o lo que él creía que era el amor de su vida. Los días siguientes, la audición de Marcos mejoró de forma notable. Ya no eran solo sonidos graves y voces distantes. Ahora podía escuchar conversaciones si estaba lo suficientemente cerca. Podía distinguir el tono de las voces, la diferencia entre un susurro y una afirmación, entre una pregunta y una orden. Su cerebro estaba haciendo conexiones a una velocidad que sorprendía incluso al doctor Castillo. «Es extraordinario», le escribió el doctor en su siguiente consulta. «Tu recuperación está siendo mucho más rápida de lo esperado. En unas semanas más, podrías estar escuchando con casi total normalidad». Marcos guardó esa información como una ventaja, la más poderosa que tenía. En casa, perfeccionó su método. Descubrió que el mejor momento para escuchar era la noche, cuando Isabela y doña Lucía creían que él dormía. Marcos se acostaba temprano, cerraba los ojos y fingía un sueño profundo. Isabela esperaba unos minutos, le acariciaba el cabello con suavidad y luego se levantaba de la cama sin hacer ruido, o lo que ella creía que era sin hacer ruido. Marcos la escuchaba bajar las escaleras, escuchaba el sonido de sus pantuflas sobre el piso de madera, escuchaba la puerta de la sala abrirse y cerrarse. Y luego escuchaba algo que le rompía el alma cada noche. La voz de Isabela hablando por teléfono en murmullos, creyendo que nadie en el mundo podía oírla. Una noche, Marcos se atrevió a más. Esperó 15 minutos después de que Isabela salió de la habitación. Luego se levantó con cuidado extremo, caminó descalzo por el pasillo y se detuvo en lo alto de la escalera. Desde ahí, la voz de Isabela subía con una claridad que ya no dejaba espacio para la duda. «Santiago, escúchame bien. Los documentos tienen que estar listos antes del viernes. El abogado dijo que necesitamos la firma de Marcos en al menos 3 de los contratos para que el traspaso sea válido. Si no firmamos antes de fin de mes, perdemos la ventana». Silencio. Santiago hablaba al otro lado de la línea. «No sospecha nada. Te lo he dicho 1000 veces. Él confía en mí ciegamente. Le doy sus pastillas,
Le sirvo su comida, le escribo en su cuadernito. Para él, yo soy la esposa perfecta. La voz de Isabela tenía un tono que Marcos nunca le había escuchado. No era la voz dulce que le decía «mi amor» cada mañana. No era la voz preocupada que le preguntaba cómo había dormido. Era una voz fría, calculadora, de alguien que está ejecutando un plan con la precisión de un cirujano. La empresa vale muchísimo más de lo que él cree. Con los nuevos contratos que tú conseguiste, el valor se triplicó. Si logramos que firme el traspaso de acciones antes de que se recupere, todo queda a nuestro nombre legalmente, y él ni siquiera va a entender lo que firmó. Marcos se agarró de la baranda de la escalera. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que apretaba. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que las paredes de su propia casa se cerraban sobre él como una trampa que llevaba meses construyéndose. Y si la audición le vuelve, ya no importa. Para entonces, los documentos estarán firmados y registrados. No hay vuelta atrás. El abogado me lo confirmó. Marcos escuchó a Isabela reírse. Una risa corta, segura, sin rastro de culpa. No seas dramático, Santiago. No le estamos robando. Le estamos administrando. Él ya no puede con esto. Tú lo viste. Apenas puede comunicarse. ¿Cómo va a manejar una empresa de ese tamaño? Estamos haciéndole un favor. Ahí estaba otra vez. La misma frase. La misma justificación. Es por su bien. Le estamos haciendo un favor. Las palabras que usan quienes quieren vestir la traición con ropa de bondad. Marcos subió las escaleras de regreso a su habitación sin hacer un solo ruido. Se metió en la cama, se tapó con la cobija y se quedó mirando el techo en la oscuridad. No lloró esta vez. Las lágrimas se habían terminado. Lo que quedaba era algo más duro, más frío, más sólido. Una claridad mental que solo llega cuando el dolor ha pasado su punto más alto, y lo que queda es la necesidad pura de actuar. Ahora sabía exactamente lo que estaba pasando. Isabela y Santiago estaban planeando un traspaso de acciones. Querían que él firmara documentos que le quitarían el control de su propia empresa. Estaban aprovechando su condición para hacerlo parecer incapaz, para justificar que otros tomaran las decisiones. Y lo estaban haciendo con una sonrisa en la cara, con besos de buenas noches y platos de comida servidos con supuesto amor. Y su madre, doña Lucía, la mujer que lo trajo al mundo. ¿Dónde encajaba ella en todo esto? Rosario le había dicho que su madre no estaba del todo de acuerdo, que Isabela la manipulaba usando su miedo, pero Marcos necesitaba escucharlo con sus propios oídos. Necesitaba saber si su madre era cómplice o víctima. Al día siguiente, Marcos tuvo su oportunidad. Era sábado por la mañana. Isabela había salido temprano con la excusa de ir al salón de belleza. Marcos estaba en su estudio con la puerta abierta, fingiendo leer. Doña Lucía estaba en la cocina con Rosario. Las voces de ambas mujeres llegaban hasta el estudio como un murmullo continuo. Marcos cerró los ojos y se concentró. Su audición había mejorado lo suficiente para distinguir palabras si prestaba atención. «Rosario, yo no sé qué pensar», dijo doña Lucía con una voz cargada de cansancio. «Isabela me dice que es lo mejor para mi hijo, que la empresa lo va a destruir, que necesita alejarse de todo eso para poder recuperarse. ¿Y usted le cree, señora?», preguntó Rosario con cautela. «A veces sí, a veces no. Mi hijo construyó esa empresa desde que era un muchacho. Es su vida. Quitársela sería como quitarle el aire. Pero si Isabela tiene razón y volver al trabajo le hace daño. Señora Lucía, con todo respeto, yo veo cosas en esta casa que no me gustan». «¿Qué cosas?». Hubo un silencio. Marcos contuvo la respiración. La señora Isabela y el señor Santiago hablan mucho, demasiado, y no siempre hablan de la salud del señor Marcos. Hablan de dinero, de papeles, de firmas. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero a mí no me parece que sea solo por cuidar al señor. Otro silencio. Más largo esta vez. «Rosario, ten cuidado con lo que dices». «Señora, yo solo digo lo que veo, y lo que veo no me deja dormir tranquila». Marcos escuchó los pasos de doña Lucía acercándose. Se recostó en el sillón y cerró los ojos justo a tiempo. Su madre apareció en la puerta del estudio. Lo miró durante un momento largo y luego se alejó por el pasillo con pasos lentos. Marcos abrió los ojos. Ahora sabía la verdad sobre su madre. Doña Lucía no era cómplice.
Era una mujer atrapada entre el amor por su hijo y el miedo que Isabela había sembrado con precisión quirúrgica. No estaba traicionándolo. Estaba siendo manipulada por alguien que conocía exactamente qué tecla tocar para controlarla. El terror de perder a su único hijo. Esa noche, Marcos sacó su cuaderno de observaciones y escribió durante horas. Ya no anotaba solo lo que veía. Ahora anotaba lo que escuchaba. Palabras exactas, frases completas, nombres, fechas, detalles sobre documentos y traspasos y abogados. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo guardó bajo llave. Se miró las manos. Estaban firmes. Ya no temblaban. Marcos Ferreira sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero no iba a hacerlo solo. Necesitaba a alguien de confianza. Alguien que no tuviera nada que ganar y nada que perder. Alguien cuya lealtad no estuviera en duda. Y solo había una persona en su vida que cumplía con esas condiciones. A la mañana siguiente, Marcos bajó temprano y encontró a don Jacinto junto al auto, como cada día. El viejo chofer le abrió la puerta con su gesto habitual. Marcos no entró al auto. En cambio, sacó el cuaderno y escribió una nota que le entregó mirándolo directamente a los ojos. Jacinto, necesito tu ayuda. Puedo escuchar de nuevo. Nadie lo sabe. Y lo que he escuchado me ha roto el corazón. ¿Puedo confiar en ti? Don Jacinto leyó la nota 3 veces. Cuando levantó la mirada, Marcos vio algo que no esperaba. El viejo chofer tenía los ojos llenos de lágrimas. Jacinto asintió con la cabeza una sola vez, con firmeza, con la lealtad silenciosa de un hombre que lleva más de 10 años abriendo la misma puerta, conduciendo el mismo camino, cuidando al mismo hombre sin pedir nada a cambio. Y en ese momento, en el silencio fresco de una mañana cualquiera, Marcos supo que ya no estaba solo. La lucha por su vida, su empresa y su dignidad estaba a punto de comenzar. Don Jacinto no era un hombre de muchas palabras. En más de 10 años al servicio de Marcos Ferreira, el viejo chofer podía contar con los dedos de una mano las veces que había hablado más de 3 frases seguidas. Pero esa mañana, sentado en el asiento delantero del auto estacionado frente a la casa, con el motor apagado y las ventanas cerradas, Jacinto habló como nunca lo había hecho. No con palabras, con el cuaderno. Marcos le había pedido que escribiera todo lo que había visto en los últimos meses, todo lo que había observado mientras lo llevaba a sus citas, mientras esperaba en el auto, mientras abría y cerraba puertas que la gente olvidaba que él estaba detrás. Y lo que Jacinto escribió en esas páginas confirmó cada una de las sospechas de Marcos. Señor Marcos, yo no quise meterme porque no es mi lugar. Pero usted me pregunta y yo le debo la verdad. El señor Santiago viene a la casa cuando usted no está. A veces viene solo. A veces viene con un señor de traje que carga un portafolio de cuero. La señora Isabela los recibe en la sala y cierra las puertas. Yo espero afuera, junto al auto, pero los he visto a través de las ventanas, revisando papeles y firmando cosas. La señora Isabela firma muchos papeles. El señor del portafolio también. Y después el señor Santiago se lleva todo. Marcos leía cada línea con la mandíbula apretada. Una vez, hace como 2 meses, el señor Santiago salió de la casa hablando por teléfono. Pasó junto a mí sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Nunca se dan cuenta de que estoy ahí. Y lo escuché decir algo que se me quedó grabado. Para cuando se dé cuenta, ya no habrá nada que hacer. Todo estará a nuestro nombre. Eso dijo, señor. Exactamente eso. Marcos cerró los ojos. Respiró profundo. Luego los abrió y escribió en el cuaderno. El hombre del portafolio viene seguido. Cada semana. Siempre los martes por la tarde, cuando usted tiene cita con el doctor. La señora Isabela se asegura de que usted salga de la casa antes de que él llegue. Marcos entendió. Las citas médicas de los martes no eran solo para su tratamiento. Eran la ventana que Isabela utilizaba para recibir al abogado sin que él estuviera presente. Todo estaba calculado. Cada horario, cada salida, cada sonrisa de despedida en la puerta era parte de un mecanismo diseñado para mantenerlo fuera, mientras le quitaban lo que era suyo. Escribió una última nota para Jacinto. Necesito que me hagas un favor. El próximo martes, cuando me lleves a la cita con el doctor, quiero que vuelvas a la casa después de dejarme. No entres. Solo estaciona en la esquina y observa quién llega.
Anota todo. La hora, el auto, cuánto tiempo se quedan. ¿Puedes hacer eso? Jacinto tomó el cuaderno y escribió una sola línea. Lo que usted necesite, señor. Para eso estoy. Marcos le puso la mano en el hombro y la apretó con fuerza. No necesitaban más palabras. Entre ellos, el respeto se había convertido en algo más profundo. En una alianza forjada por la lealtad más pura que existe, la de quien no tiene nada que ganar, y aún así decide estar del lado correcto. Los días siguientes, Marcos se dedicó a construir su estrategia con la misma paciencia con la que había construido su empresa. Paso a paso, sin prisa, sin errores. Lo primero que hizo fue revisar cada documento que Santiago le había enviado en los últimos 4 meses. Cada reporte, cada gráfico, cada resumen financiero. Los leyó con la atención de quien busca una aguja en un pajar. Y encontró no una aguja, sino varias. Las transferencias que Santiago le reportaba no coincidían con los números reales. Había diferencias sutiles, cantidades que se desviaban hacia cuentas que Marcos no reconocía. No eran cantidades enormes en cada movimiento individual. Eran pequeñas, calculadas para no llamar la atención, pero sumadas a lo largo de meses, formaban una cifra considerable. Marcos las anotó todas en su cuaderno. Fecha, monto, cuenta de destino, una por una, como un contador meticuloso que sabe que cada número cuenta una historia. Lo segundo que hizo fue algo que requirió toda su capacidad de autocontrol. Empezó a comportarse de forma más dependiente, más frágil, más necesitado. Cuando Isabela le escribía en el cuaderno, Marcos respondía con frases cortas y confusas, como si le costara concentrarse. Cuando Santiago le mostraba reportes, Marcos asentía sin hacer preguntas, como si hubiera perdido el interés en la empresa. Cuando doña Lucía le preguntaba cómo se sentía, Marcos ponía una expresión cansada y le escribía: «Igual, mamá. Todo sigue igual». Quería que pensaran que se estaba apagando, que el hombre que alguna vez dirigió un imperio ahora apenas podía sostener una conversación escrita. Quería que bajaran la guardia por completo. Y funcionó. Isabela empezó a hablar por teléfono con menos precaución. Ya no se iba al jardín ni cerraba puertas. Hablaba en el pasillo, en la sala, a veces incluso en la habitación contigua al estudio de Marcos. Su confianza en que él no podía escuchar se había convertido en descuido. Y cada palabra que salía de su boca era una pieza más del rompecabezas que Marcos estaba armando. Una tarde, Marcos escuchó una conversación que le reveló la magnitud completa del plan. Isabela estaba en la sala con su teléfono en altavoz. La voz de Santiago llenaba la habitación con una claridad que ya no dejaba espacio para la ambigüedad. «Isabela, el abogado me confirmó que necesitamos 3 firmas más. 3 contratos. Si Marcos los firma, el traspaso queda completo. El 60% de las acciones pasan a la nueva sociedad que creamos. Y como tú y yo somos los únicos socios de esa sociedad, la empresa queda bajo nuestro control. ¿Y el otro 40%? Queda a nombre de Marcos. Legalmente sigue siendo accionista, pero sin mayoría no puede tomar ninguna decisión. Es un socio decorativo. Recibe dividendos, vive cómodo, pero no manda. Es perfecto. Nadie puede acusarnos de haberle quitado nada porque técnicamente sigue teniendo acciones. ¿Y si consulta con otro abogado? No va a hacerlo. Tú misma lo has dicho, Isabela. Él confía en ti. Le pones los papeles frente a la cara. Le explicas que son documentos de rutina. Y él firma. No tiene forma de verificar nada por su cuenta. Y aunque pudiera, ¿a quién le va a creer? ¿A un abogado desconocido o a su esposa? Isabela se quedó en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que se clavó en el pecho de Marcos como una espina que nunca podría sacarse. A veces me siento mal, Santiago. No te voy a mentir. Él me mira con esos ojos llenos de amor y de agradecimiento, y me dan ganas de decirle todo. Pero luego pienso en lo que nos espera. En la libertad, en no tener que depender de sus decisiones, en poder manejar ese dinero como queramos, sin que él nos cuestione cada gasto. Y se me pasa. Isabela, no es momento para dudas. Estamos demasiado cerca. Lo sé. Tienes razón. El viernes le presento los documentos. Le digo que son papeles del seguro médico que necesitan su firma. Firma sin preguntar, como siempre. Perfecto. El viernes entonces. La llamada terminó. Marcos escuchó los pasos de Isabela alejándose hacia la cocina. Se quedó inmóvil en su estudio,
con los ojos fijos en la pared, procesando cada palabra. El viernes. Tenía hasta el viernes. 4 días para preparar su respuesta. 4 días para proteger todo lo que había construido. 4 días para decidir cómo enfrentar a la mujer que le decía «te amo» cada noche mientras planeaba desmantelar su vida. Esa noche, Marcos no pudo fingir que dormía. Se quedó sentado en el borde de la cama durante horas, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la oscuridad. Isabela dormía a su lado con la tranquilidad de quien no tiene remordimientos, o de quien ha aprendido a vivir con ellos. Marcos la miró dormir y se preguntó en qué momento la había perdido. ¿Cuándo dejó de ser la mujer que lo esperaba con arroz con mariscos y una sonrisa sincera? ¿Cuándo empezó a verlo como un obstáculo en lugar de un compañero? ¿Fue antes del accidente o después? ¿El silencio de Marcos le había revelado a Isabela quién era realmente? ¿O la había convertido en alguien que no era? No tenía respuestas. Solo tenía el dolor sordo de un hombre que está perdiendo algo más importante que una empresa. Estaba perdiendo la historia de amor que creyó verdadera durante 18 años. A la mañana siguiente, Marcos actuó. Le pidió a don Jacinto que lo llevara no a la clínica, sino a otro lugar. Un edificio discreto en el centro de la ciudad. La oficina de un abogado que Marcos conocía desde hacía años. Un hombre que no tenía ninguna conexión con la empresa ni con Santiago. El abogado se llamaba Eduardo Montiel. Un hombre mayor, de cabello blanco y ojos agudos, que había sido compañero de universidad de Marcos décadas atrás. No se veían seguido, pero la confianza entre ellos era de esas que no necesitan mantenimiento. De esas que resisten el tiempo, porque están construidas sobre algo sólido. Marcos entró a la oficina y por primera vez en meses, habló. Su voz salió ronca, débil, un poco temblorosa, como un instrumento que no se ha tocado en mucho tiempo y necesita afinarse. Pero las palabras fueron claras. Eduardo, necesito tu ayuda, y necesito que nadie sepa que estuve aquí. Eduardo lo miró con sorpresa, luego con preocupación, y finalmente con la seriedad profesional de quien entiende que lo que está a punto de escuchar no es un asunto menor. Siéntate, Marcos, cuéntame todo. Y Marcos habló. Durante más de 1 hora, le contó todo. Desde el accidente hasta la recuperación secreta de su audición. Desde las primeras sospechas hasta las conversaciones que había escuchado. Le mostró el cuaderno de observaciones con cada detalle documentado. Le explicó el plan de Isabela y Santiago. Le habló de la sociedad fantasma, del traspaso de acciones, de los documentos que le iban a poner enfrente el viernes. Eduardo escuchó sin interrumpir. Cuando Marcos terminó, el abogado se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y dijo con voz firme: Marcos, lo que me estás describiendo es un intento de despojarte de tu patrimonio, aprovechándose de tu condición. Esto es grave, pero tienes algo a tu favor que ellos no esperan. ¿Qué? Que lo sabes, y que tienes todo documentado. Ahora vamos a usar eso de la forma correcta. Durante las siguientes 2 horas, Marcos y Eduardo diseñaron un plan. No un plan de venganza, un plan de protección, un plan para que cuando el viernes llegara, Marcos no fuera el hombre indefenso que Isabela y Santiago creían que era, sino el hombre que siempre fue, el estratega, el visionario, el que construyó un imperio desde la nada. Eduardo le explicó los pasos legales, le preparó documentos preventivos, le aseguró que todo movimiento que Santiago e Isabela habían hecho hasta ahora podía ser revertido si se actuaba a tiempo. No han cruzado la línea todavía, Marcos. Los documentos más importantes aún no tienen tu firma. Estamos a tiempo. Marcos salió de esa oficina sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en meses. No porque el dolor hubiera desaparecido. El dolor seguía ahí, instalado en un rincón de su pecho como un inquilino permanente. Pero ahora, el dolor tenía compañía, tenía un propósito, tenía una dirección. Don Jacinto lo esperaba junto al auto con su calma habitual. Marcos se subió al asiento trasero y le escribió una nota. Gracias, Jacinto. El viernes va a ser un día importante. Jacinto leyó la nota, lo miró por el espejo retrovisor y asintió una sola vez. De regreso a casa, Marcos entró con su cara de siempre. Sereno, cansado, silencioso. Isabela lo recibió con un beso en la mejilla y una nota en el cuaderno. ¿Cómo te fue con el doctor, mi amor? Marcos tomó el cuaderno y escribió. Bien, todo sigue igual, sin cambios. Isabela sonrió.
Esa sonrisa que antes le parecía el sol y que ahora le parecía una máscara perfectamente diseñada. «Qué bueno, mi amor», dijo ella, sin saber que él podía escuchar cada sílaba. «Paciencia. Todo va a estar bien». Marcos asintió. La besó en la frente y subió a su estudio con la tranquilidad de un hombre que ya sabe exactamente lo que va a pasar. Porque el viernes, cuando Isabela le pusiera esos documentos enfrente con su sonrisa de siempre, Marcos Ferreira no iba a firmar. Iba a hablar. Y lo que iba a decir cambiaría la vida de todos los que estaban en esa casa para siempre. Marcos se despertó antes del amanecer. No porque una alarma lo hubiera sacado del sueño, sino porque simplemente no pudo dormir. Llevaba horas con los ojos abiertos, mirando las sombras del techo, escuchando la respiración tranquila de Isabela a su lado. Esa respiración que durante 18 años le había dado paz. Esa respiración que ahora le sonaba como la cuenta regresiva de una bomba. Hoy era viernes. Se levantó en silencio y caminó hasta el baño. Se miró en el espejo. El hombre que le devolvió la mirada no era el mismo que se había mirado en ese espejo hacía 4 meses. Aquel hombre tenía los ojos vacíos de un sobreviviente que no entiende su nuevo mundo. Este hombre tenía los ojos de alguien que ha visto la verdad y ha decidido enfrentarla de pie. Se vistió con cuidado. Eligió un traje oscuro, una camisa blanca, zapatos lustrados. Hacía meses que no se vestía así. Isabela lo notaría, pero eso no importaba. Hoy no importaba lo que Isabela notara o dejara de notar. Hoy era el día en que Marcos Ferreira dejaba de actuar. Bajó al comedor a las 7 de la mañana. Isabela ya estaba ahí, como siempre. Llevaba un vestido claro y el cabello suelto. Se veía hermosa. Marcos se detuvo en la puerta un instante y la observó. La mujer que le servía café cada mañana con una sonrisa perfecta. La mujer que le escribía notas de amor en el cuaderno. La mujer que esa misma noche le iba a poner enfrente los documentos que le quitarían su empresa. Isabela levantó la mirada y lo vio. Su expresión cambió ligeramente al notar el traje. Le escribió en el cuaderno: «Qué guapo, mi amor. ¿Por qué tan elegante?» Marcos tomó el cuaderno y escribió: «No sé. Hoy sentí ganas de vestirme bien». Isabela sonrió, pero sus ojos se movieron hacia el teléfono que estaba sobre la mesa. Un gesto casi imperceptible. Marcos lo vio. «Qué bueno que te arregles», dijo ella, olvidando por un momento que se suponía que él no podía escucharla. «Hoy va a ser un día especial». Marcos fingió no haber escuchado. Tomó su café con calma. Comió una tostada. Le dedicó a Isabela la sonrisa serena de un hombre que no sospecha nada. A las 10 de la mañana, Marcos le pidió a don Jacinto que lo llevara a la clínica del doctor Castillo. Era martes de citas, pero Marcos había programado una visita extra sin que nadie lo supiera. Necesitaba ver al doctor una última vez antes de lo que iba a ocurrir esa noche. En el consultorio, el doctor Castillo le hizo los exámenes de rutina. Cuando terminó, escribió en el papel: «Marcos, tu audición ha recuperado casi un 80%. A este ritmo, en pocas semanas estarás prácticamente normal. Es un resultado extraordinario». Marcos leyó el papel y asintió. Luego, hizo algo que sorprendió al doctor. Habló. «Doctor, necesito pedirle algo más». La voz de Marcos ya no era el murmullo ronco de semanas atrás. Era más clara, más firme. No perfecta todavía, pero reconocible. La voz de un hombre que está recuperando no solo un sentido, sino su identidad completa. El doctor Castillo lo miró con los ojos abiertos de par en par. «Marcos, tu voz es increíble. Doctor, esta noche voy a enfrentar una situación muy difícil en mi casa. No puedo darle detalles, pero quiero que sepa algo. Si en algún momento alguien le pregunta sobre mi recuperación, sobre cuándo empecé a escuchar, quiero que diga la verdad, toda la verdad. Que mi audición empezó a volver hace semanas y que yo le pedí que lo mantuviera en secreto. ¿Puede hacer eso por mí?» El doctor Castillo lo miró durante un momento largo. En sus ojos había preocupación, pero también un respeto profundo por el hombre que tenía enfrente. Asintió con la cabeza. «Tienes mi palabra, Marcos. La verdad, toda la verdad, cuando sea necesario». Marcos le estrechó la mano con fuerza. Luego salió del consultorio y se subió al auto donde Jacinto lo esperaba. «A la oficina de Eduardo Montiel», le dijo en voz baja. Don Jacinto lo miró por el espejo retrovisor. No dijo nada. Solo arrancó el motor y condujo.
En la oficina de Eduardo, Marcos revisó por última vez cada documento que el abogado había preparado. Contrademandas preventivas, solicitudes de auditoría forense, pruebas documentales de las transferencias irregulares. Un expediente completo que detallaba cada movimiento que Santiago e Isabela habían hecho en los últimos meses. Eduardo había trabajado día y noche durante los últimos 4 días para tener todo listo. «Marcos, ¿estás seguro de que quieres hacer esto esta noche?», preguntó Eduardo, mirándolo por encima de sus lentes. «Podemos ir directamente por la vía legal. No tienes que confrontarlos en persona». «Necesito hacerlo, Eduardo. No por la empresa. Por mí. Necesito mirarlos a los ojos y decirles que sé la verdad. Necesito escuchar qué tienen que decir cuando ya no pueden esconderse detrás de mis cuadernos y mi silencio». Eduardo asintió. Le entregó una carpeta con copias de todo el expediente. «Si las cosas se complican, me llamas. Estaré disponible a cualquier hora». Marcos tomó la carpeta y la guardó en un maletín que Eduardo le prestó. Un maletín de cuero negro, discreto, que parecía contener papeles de rutina. Nadie sospecharía que dentro de ese maletín estaba la prueba de una traición que llevaba meses construyéndose. De regreso a casa, Marcos se sentó en el jardín y esperó. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles y le calentaba la cara. Podía escuchar el agua de la fuente cayendo sobre las piedras, ese sonido que meses atrás había intentado recordar sin éxito. Ahora estaba ahí, real, vivo, como una melodía que vuelve después de un largo silencio. Rosario salió al jardín con un vaso de limonada. Se lo puso en la mesa junto al banco de piedra y lo miró con esos ojos que siempre parecían querer decir algo más. Marcos la miró, y por primera vez le habló en voz baja. «Gracias, Rosario, por todo». La mujer se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca tembló. Miró hacia la casa para asegurarse de que nadie los observaba, y luego se volvió hacia Marcos con una expresión que mezclaba asombro y alivio. «Señor Marcos, usted puede...» «Sí, Rosario, puedo escuchar, y he escuchado mucho. Pero necesito que guardes este secreto unas horas más. ¿Puedes hacer eso?». Rosario se llevó las manos al pecho. Las lágrimas le rodaron por las mejillas sin que pudiera controlarlas. Asintió con la cabeza varias veces, rápidamente. «Lo que usted diga, señor. Lo que usted necesite. Yo siempre estuve de su lado. Siempre». «Lo sé, Rosario, lo sé». La mujer se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Recogió la bandeja vacía y volvió a la cocina con pasos que intentaban parecer normales, pero que llevaban el peso de una emoción contenida durante meses. Marcos tomó la limonada y la bebió despacio. Sabía diferente. Todo sabía diferente cuando podías escuchar el mundo otra vez. A las 5 de la tarde, Santiago llegó a la casa. Marcos lo vio desde la ventana de su estudio. Su socio estacionó el auto, sacó un portafolio del asiento trasero y caminó hacia la puerta con la seguridad de alguien que viene a cerrar un negocio. Isabela le abrió antes de que tocara el timbre. Se saludaron con un beso en la mejilla y entraron a la sala. Marcos los observó desde arriba. Escuchó la voz de Isabela, clara como el agua. «¿Trajiste todo?». «Todo. Los 3 contratos, el acta de constitución de la nueva sociedad y el poder notarial. Si firma los 3, mañana mismo hacemos el registro». «Perfecto. Voy a subir a buscarlo. Dile al abogado que suba». «¿El abogado?». Pensé que habíamos dicho que era mejor sin él esta vez, para que Marcos no se sienta presionado. «Tienes razón. Mejor solo nosotros. Es más natural». Marcos se apartó de la ventana. Se sentó en su escritorio, abrió el maletín de Eduardo y sacó la carpeta con los documentos. La colocó dentro del cajón con llave, junto a su cuaderno de observaciones. Luego respiró profundo y se preparó. Los pasos de Isabela subieron por la escalera. Tocó la puerta del estudio con suavidad. Marcos se recostó en el sillón y cerró los ojos, como si estuviera descansando. Isabela entró y le tocó el hombro con delicadeza. Marcos abrió los ojos lentamente, con esa expresión cansada que había perfeccionado durante semanas. Isabela le sonrió y le mostró el cuaderno. «Mi amor, Santiago está abajo. Trajo unos documentos de la empresa que necesitan tu firma. Son papeles de rutina, del seguro, y unas cosas administrativas. ¿Puedes bajar un momento?». Marcos leyó la nota. La misma mentira que había escuchado que Isabela planeaba con Santiago por teléfono. Papeles de rutina.
del seguro. Cosas administrativas. Cada palabra era una pieza más de la farsa. Marcos tomó el cuaderno y escribió. Claro, mi amor. Bajo en un momento. Isabela le besó la frente. Ese beso que durante 18 años significó amor y que ahora tenía el sabor amargo de la falsedad. Marcos esperó a que Isabela bajara. Luego se levantó, abrió el cajón con llave y sacó la carpeta de Eduardo y su cuaderno de observaciones. Los puso dentro del maletín. Se miró en el espejo una última vez. Enderezó la espalda, ajustó la corbata y bajó las escaleras. En la sala, Santiago estaba sentado en el sofá con el portafolio abierto sobre la mesa de centro. 3 contratos perfectamente ordenados, con marcas adhesivas indicando dónde firmar. Isabela estaba sentada al lado, con un bolígrafo en la mano. Doña Lucía estaba en el sillón del rincón, con las manos sobre el regazo y una expresión que mezclaba incomodidad y resignación. Rosario estaba de pie junto a la puerta de la cocina, inmóvil, con los ojos fijos en Marcos. Marcos entró a la sala con paso tranquilo. Se sentó frente a Santiago. Miró los documentos sobre la mesa. Luego miró a Isabela. Luego a Santiago. Luego a su madre. Y por primera vez en meses, Marcos Ferreira habló en voz alta, clara, firme, con la fuerza de un hombre que ha recuperado mucho más que la audición. Antes de firmar cualquier cosa, quiero decirles algo a todos. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, más profundo que cualquier silencio que Marcos hubiera experimentado durante su condición, porque este silencio no era suyo, este silencio era de ellos. Isabela se quedó con el bolígrafo suspendido en el aire. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Santiago palideció de golpe. Su mano derecha se cerró sobre el borde del portafolio. Doña Lucía se llevó la mano al pecho con un gesto de asombro que le sacudió todo el cuerpo. Y Rosario, desde la puerta de la cocina, cerró los ojos y dejó caer 2 lágrimas silenciosas. Marcos los miró a todos, uno por uno, con la calma de quien ha ensayado este momento 1000 veces en su cabeza. «Puedo escuchar», dijo. «Puedo escuchar desde hace semanas. Y he escuchado todo». Isabela dejó caer el bolígrafo. El sonido del metal golpeando la mesa fue lo único que se escuchó en la sala durante los segundos más largos de la vida de todos los presentes. Marcos abrió el maletín, sacó la carpeta de Eduardo Montiel y la colocó sobre la mesa, junto a los contratos de Santiago. «Y ahora», dijo con una voz que no temblaba, que no dudaba, que no pedía permiso, «vamos a hablar de la verdad». Nadie se movió, nadie respiró. La sala entera se había convertido en una fotografía congelada, donde cada rostro contaba una historia diferente. El terror en los ojos de Isabela, la palidez cenicienta de Santiago, el asombro tembloroso de Doña Lucía, las lágrimas silenciosas de Rosario junto a la puerta de la cocina, y en el centro de todo, Marcos Ferreira, de pie, con la espalda recta, con la voz recuperada, con la verdad en las manos. Isabela fue la primera en intentar reaccionar. Se puso de pie con un movimiento torpe, como si sus piernas no supieran si correr o quedarse. «Marcos, mi amor, tú puedes». «Puedo escuchar, Isabela. Desde hace semanas. Escuché las llamadas nocturnas. Escuché las reuniones con Santiago. Escuché cómo planeaban que yo firmara documentos que me quitarían el control de mi propia empresa. Escuché cada palabra. La voz de Marcos no era agresiva. No gritaba. No temblaba de furia. Era una voz tranquila, medida, casi serena. Y precisamente por eso era devastadora. Porque no había nada más poderoso que la calma de un hombre que ha tenido meses para procesar su dolor y ha decidido transformarlo en dignidad. Santiago se levantó del sofá con las manos extendidas, como intentando frenar algo que ya no podía frenarse. «Marcos, hermano, déjame explicarte. No es lo que parece. No. Todo esto lo hicimos pensando en ti, en tu bienestar, en que la empresa no se derrumbara mientras tú...» «Santiago», interrumpió Marcos sin levantar la voz. «Siéntate». Algo en el tono hizo que Santiago obedeciera inmediatamente. Se dejó caer en el sofá como si las piernas le hubieran fallado. Marcos abrió la carpeta que había colocado sobre la mesa. Sacó los documentos uno por uno, con la precisión de quien ha ensayado cada movimiento. Esta es una auditoría forense de los últimos 4 meses de movimientos financieros de la empresa. Cada transferencia que hiciste a cuentas no autorizadas está registrada aquí.
Cada monto, cada fecha, cada destino. Esto no es una opinión, Santiago. Son números. Y los números no mienten, aunque las personas sí. Santiago abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Marcos sacó otro documento. Esta es el acta de constitución de la sociedad que creaste con Isabela. La sociedad a la que pensaban transferir el 60% de mis acciones. Mi abogado ya tiene copia de todo. Y antes de que lo preguntes, no es el abogado que ustedes usan. Es alguien que trabaja para mí y solo para mí. Isabela retrocedió un paso. Sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero Marcos no podía saber si eran de arrepentimiento o de miedo. Después de lo que había escuchado en estos meses, ya no confiaba en las lágrimas de esa mujer. «Marcos, por favor», susurró Isabela con la voz quebrada. «Yo te amo. Todo esto se salió de control. Santiago me convenció de que era lo mejor, de que tú ya no podías, que yo ya no podía». Marcos la miró directamente a los ojos. «Isabela, yo construí esta empresa cargando cajas en un mercado a los 17 años. La levanté cuando no tenía nada. Ni dinero, ni contactos, ni un padre que me enseñara el camino. Y tú decidiste que un accidente me hacía incapaz, que perder un sentido significaba perder mi inteligencia, mi voluntad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida». Isabela no respondió. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Marcos se volvió hacia Santiago. «¿Y tú?» 15 años, Santiago. 15 años trabajando juntos. Yo te di la mano cuando nadie más lo hizo. Te hice socio cuando eras un empleado más. Compartí contigo mis planes, mis sueños, mis miedos. Te consideraba mi hermano. Y tú usaste mi silencio para robarme. No solo dinero. Me robaste la confianza. Y eso vale más que cualquier cuenta bancaria». Santiago bajó la cabeza. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Fue entonces cuando doña Lucía se puso de pie. La mujer caminó hasta quedar frente a su hijo. Tenía los ojos rojos, el mentón tembloroso, las manos apretadas contra el pecho. Marcos la miró y sintió que algo dentro de él se ablandaba, porque a diferencia de Isabela y Santiago, en los ojos de su madre no había culpa de conspiradora. Había el dolor devastador de una mujer que descubre que fue utilizada como instrumento para dañar a la persona que más ama en el mundo. «Mijo», dijo doña Lucía con una voz tan frágil que parecía que cada sílaba le costaba un esfuerzo enorme. «Yo no sabía todo. Te lo juro por mi vida. Isabela me dijo que la empresa te estaba haciendo daño. Me dijo que los doctores recomendaban que te alejaras. Me dijo que si volvías a trabajar, tu recuperación se iba a complicar. Y yo le creí porque tenía tanto miedo de perderte, hijo. Tanto miedo. Tú eres lo único que tengo. Perdí a tu padre antes de que nacieras. Trabajé toda mi vida para que tú salieras adelante. Y cuando te vi en esa cama de hospital, sin poder escuchar, sin poder, yo habría hecho cualquier cosa para protegerte. Cualquier cosa». La voz de doña Lucía se quebró en la última palabra. Las lágrimas le rodaron por las mejillas arrugadas y cayeron sobre sus manos temblorosas. Marcos sintió que se le cerraba la garganta. De todos los dolores que había enfrentado en estos meses, ninguno se comparaba con ver a su madre así, destrozada por una culpa que no le pertenecía, rota por un amor que otros habían utilizado como herramienta de manipulación. Dio un paso hacia ella. Le tomó las manos. Las apretó con fuerza. «Mamá, mírame». Doña Lucía levantó los ojos. «Yo sé que tú no eres parte de esto. Lo supe desde el momento en que escuché tu conversación con Rosario en la cocina. Tú no me traicionaste, mamá. A ti te engañaron. Usaron lo más noble que tienes, tu amor de madre, para manipularte. Y eso no es tu culpa. ¿Me escuchas? No es tu culpa». Doña Lucía soltó un sollozo que llevaba meses contenido. Se aferró a su hijo con una fuerza que desmentía su edad y lloró sobre su pecho como no había llorado desde que lo vio inconsciente en aquella cama de hospital. Marcos la abrazó con la misma intensidad, sintiendo cómo el cuerpo de su madre temblaba entre sus brazos. «Te escucho, mijo», susurró ella entre lágrimas. «Puedo escucharte. Tu voz hermosa». Marcos cerró los ojos y dejó que ese momento existiera sin prisa. El abrazo de una madre, el sonido de su llanto, la certeza de que hay lazos que ninguna traición puede romper. Cuando se separaron,
Marcos se limpió los ojos y se volvió hacia la sala. Isabela y Santiago permanecían en sus lugares, inmóviles, derrotados. Marcos caminó hasta la mesa y recogió los 3 contratos que Santiago había traído. Los miró durante un momento. Esos papeles que representaban meses de engaño, de sonrisas falsas, de besos en la frente que no significaban nada. Luego, con un gesto calmado, los rompió por la mitad, y después otra vez, y otra vez más, hasta que los fragmentos cayeron sobre la mesa como confeti triste. «Esto es lo que pienso de sus contratos», dijo sin levantar la voz. Luego sacó del maletín el último documento que Eduardo Montiel le había preparado y lo colocó sobre la mesa. «Santiago, esto es una notificación formal de auditoría completa de la empresa. A partir de este momento, tu acceso a las cuentas corporativas queda suspendido. Cada transacción que hiciste en los últimos 4 meses será revisada. Si se confirma lo que mis documentos indican, y ambos sabemos que se va a confirmar, tendrás que responder legalmente». Santiago levantó la mirada. Tenía los ojos de un hombre que ve como todo lo que construyó sobre arena se derrumba de golpe. «Marcos, por favor. Somos socios, somos amigos. Podemos resolver esto entre nosotros». Éramos amigos, Santiago. Los amigos no hacen lo que tú hiciste. Pero a diferencia de ti, yo no voy a actuar desde la oscuridad. Todo va a ser legal, transparente, documentado. Vas a tener la oportunidad de explicarte, más de la que tú me diste a mí. Marcos se volvió hacia Isabela. Esta era la parte más difícil, la parte que había ensayado 1000 veces en su cabeza y que aún así le dolía como la primera vez. «Isabela, de todas las cosas que escuché en estos meses, hay una frase que no puedo sacarme del corazón. Dijiste que a veces te sentías mal cuando yo te miraba con amor y agradecimiento. Dijiste que se te pasaba cuando pensabas en el dinero y la libertad. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber sobre nuestro matrimonio». Isabela sollozaba sin control, con las manos cubriéndole el rostro. «No voy a humillarte, Isabela. No voy a gritarte ni a insultarte. Eso no sería digno de mí ni del amor que alguna vez fue real entre nosotros. Pero quiero que sepas algo. Lo que más me duele no es que hayas intentado quitarme la empresa. Lo que me destroza es que me subestimaste. Me viste vulnerable y decidiste que eso me hacía menos. Y una persona que te ama de verdad jamás haría eso. Jamás». Isabela descubrió su rostro. Los ojos hinchados, el maquillaje corrido, la expresión de alguien que finalmente entiende el peso de lo que ha hecho. «Marcos, yo me perdí. No sé en qué momento me convertí en esto. Tú no te merecías». «No, no me lo merecía. Pero lo que importa ahora no es lo que yo merecía, sino lo que voy a hacer con lo que queda». Marcos dio un paso atrás y miró a toda la sala. A Santiago, hundido en el sofá. A Isabela, de pie con las piernas temblando. A doña Lucía, sentada con las lágrimas todavía frescas, pero con una mirada que empezaba a recuperar su fuerza. A Rosario, que lloraba en silencio junto a la puerta con una mano sobre el corazón. Y aunque don Jacinto no estaba en la sala, Marcos sabía que el viejo chofer esperaba afuera, junto al auto, leal como el primer día. «Voy a recuperar el control total de mi empresa», dijo Marcos con una voz que ya no le pertenecía solo a él, sino a cada persona que alguna vez fue subestimada por su condición. «Voy a revisar cada movimiento financiero. Voy a devolver cada centavo que fue desviado. Y voy a reconstruir lo que ustedes intentaron destruir. No porque sea un hombre rencoroso, sino porque me lo debo a mí mismo y a las personas que realmente creyeron en mí». Miró a su madre. «Mamá, tú y yo tenemos mucho que hablar, pero quiero que sepas algo antes que nada. Eres la razón por la que soy quien soy. Cada caja que cargué en el mercado, la cargué pensando en ti. Cada noche que estudié sin dormir, lo hice porque tú me enseñaste que rendirse no es una opción. Nada de lo que pasó aquí cambia eso. Nada». Doña Lucía asintió con la cabeza, incapaz de hablar, con las manos apretadas sobre el pecho y los ojos brillantes de un orgullo que le nacía desde lo más profundo del alma. Marcos caminó hacia la puerta de la sala. Se detuvo un momento y se volvió por última vez. «Una vez leí que el verdadero patrimonio de un hombre no está en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades. Está en las personas que permanecen a su lado cuando ya no tiene nada que ofrecer. Hoy descubrí quiénes son esas personas. Y no tienen idea de lo valioso que es eso.
Miró a Rosario y le dedicó una sonrisa cargada de gratitud, que la mujer recibió con un sollozo contenido. Luego salió de la sala, caminó por el pasillo y abrió la puerta principal de su casa. Don Jacinto estaba ahí, de pie junto al auto, con las manos detrás de la espalda y la mirada firme de un soldado que espera órdenes. Cuando vio a Marcos salir con la espalda recta y los ojos claros, el viejo chofer sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta, pero que decía más que cualquier discurso. ¿A dónde, señor? Marcos respiró hondo. El aire de la noche le llenó los pulmones con una frescura que no había sentido en meses. Escuchó los grillos cantando en el jardín. Escuchó el viento moviendo las hojas de los árboles. Escuchó el latido de su propio corazón, fuerte, constante, vivo. A la empresa, Jacinto. Tengo mucho trabajo por hacer. Don Jacinto le abrió la puerta con la misma elegancia de siempre. Marcos se subió al auto y miró por la ventana mientras se alejaban de la casa. Las luces de la sala seguían encendidas. Dentro, 3 personas intentaban comprender cómo un hombre que todos creían acabado les había demostrado que el silencio no es debilidad. El silencio es paciencia. El silencio es estrategia. Y a veces, el silencio es la voz más poderosa que existe. Marcos Ferreira no había perdido nada. Había perdido las mentiras. Y lo que quedaba, lo auténtico, lo verdadero, lo que ningún contrato podía arrebatarle, era exactamente lo que siempre necesitó: su dignidad, su nombre, su verdad. Y las 2 personas que lo amaron en silencio cuando el mundo entero lo daba por vencido, una mujer humilde que limpiaba su casa con el corazón en la mano, y un viejo chofer que nunca necesitó palabras para demostrar lo que significaba la lealtad. Porque al final, el verdadero patrimonio de Marcos Ferreira nunca estuvo en la empresa. Estuvo en saber quién se queda cuando todo se derrumba. Y eso nadie se lo podía quitar.